supuesto, entre todos, pero sí, en el medio de lo que yo esté exponiendo, a alguna de ustedes se le ocurre hacer una pregunta, hacer un comentario, lo que sea, intervengan nomás. Yo no soy de mirar el chat, no sé si me levantan la mano, entonces yo te voy a pedir, Pancho, a vos, que me ayudes y me digas, Marita, fulano de tal quiere hablar, yo me callo y hablan, y participan Correcto, cuando quieran. correcto, correcto. Pero yo soy medio torpe para estas cosas, así que pido ayuda, ¿está? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que en mi diálogo con Jesús sobre el tema que nos ocupa hoy, igual que sobre muchos otros temas, hubo un momento clave, y fue mi encuentro con Jesús. Un encuentro en el cual yo no diría que sufrí, como decía Jesús, hablando de la ley del monte, un escalofrío epistemológico. Primero, porque no fue así. Segundo, porque no le copiaría tan vulgarmente, ¿no es cierto? Pero sí puedo decir que, recuperando la noción de iluminaciones profanas de Benjamin, yo diría que sí, en ese encuentro yo sufrí una verdadera iluminación, experimenté una verdadera iluminación. Si uno piensa que una iluminación es un momento en que se siente descubrir algo nuevo, que confronta, que contrasta con lo que uno piensa y que subvierte eso que uno está pensando o sintiendo, ¿no? Yo lo conocí a Jesús en 1982, en un congreso que se hacía en la Universidad de Lima y que se llamó Foro Internacional sobre Comunicación y Poder. A lo mejor ustedes ya han sentido hablar de ese foro. Yo hacía 10 años que trabajaba en el campo de la comunicación. En 1972 yo me había graduado hace poco, bien dijo Pancho, yo había estudiado literaturas modernas en la universidad, me había graduado en el 69 y en el 72 me convocaron para formar parte de la planta docente de la Escuela de Ciencias de la Información de Córdoba. Era la segunda escuela o carrera de comunicación en el país. Existía solo una en la Universidad de La Plata, que era una carrera de periodismo. O sea que de hecho fue la nuestra la primera carrera de comunicación del país. Yo en mi carrera de letras había tenido una formación caracterizada por dos cuestiones. Por un lado, una rigurosa formación semiótica, Saussure, Barthes, Genet y demás, Greimas, y por otro lado, una formación marcada por una perspectiva sociológica de la literatura y una perspectiva sociológica de corte materialista, de corte marxista. Era una carrera donde se pensaba la literatura como una práctica cultural en relación con otras prácticas culturales y se acompañaba con la formación semiótica. Esto lo digo, y ustedes van a ver por qué lo digo, porque era una carrera donde, por ejemplo, estudiábamos, yo hice mi trabajo final de licenciatura sobre los públicos de unas revistas que eran unos semanarios de Betty Careta, las primeras revistas masivas de principios del siglo XX en Argentina. Y yo, analizando el discurso de esas revistas, leía qué tipo de públicos era al que ese discurso estaba dirigiéndose. Y sobre todo, qué papel jugaban en ese discurso y en relación con esos públicos, ¿qué cosa? Los textos literarios que publicaban algunos narradores costumbristas. Ese era el tipo de mirada que yo tenía sobre la literatura. Y digo esto porque de esa manera de pensar la cultura, la relación entre la cultura masiva, como estas revistas, y la cultura culta, como la literatura, a mí en 1982 me quedaba poco y nada. Yo en 1982 ya no vivía en Argentina, a partir del golpe de Estado cívico, militar y eclesial que se produjo en 1976 en mi país y que provocó la más terrible y sangrienta dictadura de la que tenemos memoria. Yo tuve que exiliarme
con mi familia, nos fuimos a vivir a Perú, y ahí empecé a trabajar tanto en la Universidad de Lima como en la Universidad Católica, investigando y dando clases, pero realmente al poco tiempo dejé esa actividad académica y me concentré a trabajar en un movimiento ecuménico, CELADEC, la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana, donde nos pidieron a mi marido y a mí que creáramos un programa de comunicación popular. Esta institución tenía dos programas, un programa de educación popular, inspirado en el pensamiento freiriano, y un programa de teología que estaba inspirado en los principios de la teología de la liberación. Nosotros, de alguna manera, nos unimos a esos pensamientos, que eran pensamientos apenas conocidos por nosotros, y le pusimos el ingrediente de lo que traíamos nosotros de la universidad, que era el pensamiento que se llamaba pensamiento crítico latinoamericano en materia de comunicación, ese pensamiento sobre el cual tantas críticas hizo Jesús, ¿no es cierto?, hablando del funcionalismo de izquierda, que de alguna manera caracterizaba ese pensamiento. Y entonces, ese pensamiento cuyo eje, ¿qué era? Era la denuncia de la manipulación ideológica, una manipulación que era favorecida por los medios masivos de comunicación, y que era un pensamiento donde se articulaba justamente perspectivas filosóficas acerca de la alienación, qué sé yo, desde Adorno hasta Antonio Pasquali, perspectivas semióticas, estudios semióticos que se ocupaban de desmontar las estructuras de significación que impedían la conciencia crítica de los receptores, y estudios de estructuras de medios y los vínculos que los medios tenían con el poder económico y político, donde, por ejemplo, un nombre referente en esa época de esos estudios era alguien como Armand Matelar. Desde esa conjunción, de ese tipo de pensamiento, el pensamiento freiriano, el pensamiento de la teología de la liberación, nosotros desarrollábamos asesoramiento y procesos de formación de prácticas de comunicación popular en distintos países de América Latina, que eran prácticas que se reconocían como lugares a partir de los cuales se planteaba el análisis, el reconocimiento de los mecanismos de dominación impuestos por la comunicación masiva, por cierto, y al mismo tiempo se promovía, ¿qué? Se promovía la palabra popular como vehículo de liberación. Dicho esto muy esquemáticamente, por supuesto, ¿no es cierto? Y en esas prácticas, y en nuestras prácticas sobre todo, no voy a decir en esas prácticas, pero desde nuestra perspectiva, en lo que nosotros hacíamos, había, si ustedes quieren, un pensamiento bastante iluminista. ¿Qué quiero decir con eso? Que era un pensamiento que confiaba plenamente no digo que fuera voluntarista, pero sí iluminista, en el sentido de confiar plenamente en los procesos de concientización, en cómo desde la razón, desde el análisis de la realidad, desde las apuestas, ¿no es cierto?, por la práctica política, se podían quebrar la dominación que traíamos encima y transformar esa dominación en una práctica liberadora. Muestra de ello, voy a dar un ejemplo de esto que les estoy diciendo. En 1980, justamente desde este programa hicimos en República Dominicana un seminario con Armand Matelar, que era un seminario sobre comunicación y movimientos sociales. Y participaban de ese seminario unos compañeros de República Dominicana que estaban conduciendo una radio popular del sur de República Dominicana que se llama, todavía existe por cierto, Radio Enriquillo. Resulta que esta era una radio emblemática. Era una radio que tenía una articulación muy fuerte con el movimiento campesino, era un medio que los habitantes del sur dominicano reconocían como propio, aunque era un medio gestionado de propiedad de la Iglesia Católica, de la diócesis de esa región, y gestionado por sacerdotes, había sacerdotes en su conducción, pero además era
increíblemente un medio donde los sectores populares sentían que estaban no solo representados, sino presentes. Era su lugar de visibilización y de expresión. Lo curioso era que además, y van a ver que esta palabra curioso tiene mucho de significado, era que además este medio tenía gran popularidad, es decir, no era solo popular por esta vinculación militante con los sectores populares, porque buscaba transformar la realidad, era popular porque la oía todo el sur dominicano, porque tenía altos índices de audiencia. Y esto suponía casi una contradicción. ¿Por qué? Porque en esa época no solo las prácticas populares de comunicación eran marginales porque no llegaban al gran público, sino que en general se las pensaba desde un pensamiento marginal. Se las pensaba tan contrahegemónicas como que no tenían nada que ver con lo que pasaba en los medios masivos, en la cultura masiva, etcétera, etcétera. Tan es así que la pregunta de Armand Matelar a los compañeros que conducían la radio, cuando fuimos a visitarla, fue, pero ¿cómo es posible que si ustedes representan al pueblo en sus luchas, en su voluntad de transformar la realidad, sean los más escuchados? Y los compañeros de Enriquillo dijeron, la verdad, no sabemos. Tenemos algunas intuiciones de por qué ocurre eso, pero no sabemos bien por qué. Y Armand dijo, pero esto hay que indagarlo. Esto es algo increíble, esto no pasa con la comunicación alternativa. Es cierto, no pasaba en general. Y entonces dijo, hay que investigarlo, y los compañeros dijeron, pero no sabemos investigar eso. Y Armand dijo, pero Marita sabe, era mentira, yo no sabía, yo nunca había investigado una radio. Pero bueno, la institución donde yo trabajaba, CELADEC, creyó que Armand tenía razón, que era digno de estudio el fenómeno, y ahí fui yo a hacer la primera investigación acción sobre una radio popular, porque hicimos una investigación acción con los compañeros de la radio, y yo estaba realizando esa investigación, estaba en pleno desarrollo en 1982 cuando lo conocí a Jesús. Yo, ¿cómo hacía para hacer investigación? ¿Cuál era el aparato teórico con que yo hacía esa investigación? Ese aparato teórico del famoso pensamiento crítico latinoamericano que mencioné recién. Un pensamiento que, entre otras cosas, consideraba que el esquematismo y la reiteración melodramática de los relatos eran realmente un dispositivo que adormecía la conciencia de la gente. Era algo que no permitía a los consumidores, al público, avanzar en un pensamiento crítico. Vuelvo entonces a la conferencia de 1982 y acá, si me animo, voy a compartir pantalla. A ver si me sale, Pancho. Si no, me ayudas. Dale, dale, sí. A ver, ahí se ve. Ya estás. Ahí estás, perfecto. Se ve perfecto, Ahora Marita. sí. Muy bien. Sí, pero no puedo pasar la diapositiva. ¿Cómo hago? Abajo. No, a ver, yo le doy el enter y no camina, che. ¿Cómo será? A ver. Mira. Ahí Sí, está, ahí. ahí está. Bueno, Lo que pasa es que está un poco lenta tu máquina, creo. ¿Sabes qué es la conexión? Como te decía, que me parece que hoy está fatal. Bueno, Sí, pero ahí vamos a poder. En ese Foro Internacional de Comunicación, Jesús dictó una conferencia que se llamó Apuntes para una historia de las matrices culturales de la más mediación, que fue realmente la antesala de esa segunda parte de los medios a las mediaciones que se llaman matrices históricas de la más mediación. Digamos, ahí estaban contenidos algunas de las ideas que desarrollaría de los medios a las mediaciones. ¿Y qué pasó? Que al promediar la conferencia, Jesús dijo aquello, y lo digo así porque todos van a ubicar bien de qué se trata, aquello de que lo masivo se ha gestado lentamente desde lo popular, planteó
que era un enorme estrabismo histórico, un profundo etnocentrismo de clase, la imposibilidad de pensar lo masivo más que como decadencia o dominación, y planteó la necesidad de recuperar marcas de la cultura popular activada y al mismo tiempo reificada en esa nueva cultura. Bueno, yo, escuchando a Jesús, ¿qué sentí? Sentí que lo que él decía me provocaba, pero mucho más me provocó darme cuenta que para sostener esos argumentos, ¿qué hacía Jesús? Desplegaba unas referencias teóricas que provenían, ustedes lo saben bien porque han leído de los medios a las mediaciones seguramente, referencias teóricas que provenían de la historia y de la teoría literaria, de la historia y de la teoría del arte, que yo había trabajado en mi carrera cuando estudiaba. Y yo escuchándolo sentí que metida desde 1972 en el campo de la comunicación, había relegado totalmente esos saberes, que en los medios yo no leía cultura, yo en los medios no leía las marcas del público que sí había leído cuando terminé mi carrera, en mi trabajo final. Yo, aún en esos medios que buscaban ser lugar de expresión de la voz popular, solo lograba leer las marcas de la fabricación mercantil y de la fabricación tecnológica. Es decir, yo, por esa razón, en la repetición de personajes, de secuencias, de desenlaces que había en los sociodramas que producían los compañeros de Radio Enriquillo para animar, para hacer mejores los programas dedicados a jóvenes y mujeres, por ejemplo, yo no podía leer, no podía ver los modos de transmitir un saber popular, no podía leer ahí la intención de los compañeros de Enriquillo de empatar con los modos de hablar, de contar de las personas de su público, sino que yo lo único que veía era que había ahí una serialidad que había que desterrarla, porque si no los sureños no iban a acrecentar su conciencia de clase. Es decir, que lo que yo no podía ver, o por lo menos yo sentí eso en aquel momento, era el modo en que la comunicación, en la comunicación y en la cultura masiva, se producía o existía un espacio de mediación entre la dominación y la posibilidad de autonomía. Esos anteojos teóricos que yo tenía no me dejaban ver ningún sentido liberador, yo lo único que veía era la reproducción. Y entonces yo eso todo lo sentí en un momento, por eso digo que fue una iluminación. ¿Y qué hice? Bueno, yo en aquellos años era tan, bueno, creo que tan desenfadada o más que ahora y tan repentista como soy ahora, que digo lo que se me ocurre, a veces soy un poco sin filtro. Y entonces ¿yo qué hice? Yo me levanté cuando terminó la conferencia, Jesús, me arrimé y le dije, perdóneme, usted no me conoce, yo tengo que hablar urgente con usted. Y yo creo que Jesús se impresionó un poco que yo le dijera, tengo que hablar urgente con usted. Y entonces, además, Jesús no tenía la fama que tuvo después, donde se le acercaban los estudiantes a pedir autógrafos, ¿no es cierto? Jesús era muy poco conocido, de hecho, muchos de los que estábamos ahí no teníamos idea quién era Jesús Martín Barbero, pero a mí no me importaba quién era, a mí me importaba lo que había dicho. Y entonces me dijo Jesús, ¿por qué tiene que hablar urgente conmigo? Y yo le dije, mire, porque yo estoy haciendo todo mal. Yo estoy haciendo una investigación en una radio popular, estoy haciendo todo mal. Y yo no sé si fue que le interesó el tema de lo popular o le hizo gracia que alguien le dijera que estaba haciendo todo mal. Me dijo, bueno, tranquila, y se sonrió y con la generosidad típica de Jesús, porque la verdad que era muy generoso. Dice, tranquila, ¿por qué después de almuerzo, después de esa conferencia íbamos a almorzar, no nos tomamos un café en el bar? Bueno, dije yo, por supuesto. Yo ni almorcé, me fui a anotar todo lo que le quería preguntar y nos sentamos en el bar, justamente después de almuerzo, a tomar un café, y ahí yo le expliqué todo lo que estaba haciendo mal. Estábamos conversando y me dice, bueno, yo me tengo que ir a coordinar un panel. Sí, yo también me tengo que ir a coordinar un panel. Y entonces
nos dimos cuenta que ahí, y les voy a mostrar, porque están las imágenes de esa cuestión, ahí yo en ese panel presentaba una ponencia que tiempo después se iba a convertir en un artículo que se llamó Cuando la comunicación es sentida como propia, que la presenté en el seminario, en un seminario de Claxo, que se hizo en 1983 en Buenos Aires, donde estaba Jesús. Y ese fue un momento donde seguimos conversando de estas cosas. Y fue en ese panel que coordinó Jesús luego de su conferencia, estaba también Rosa María Alfaro, que presentaba parte de su trabajo, de su proyecto, que dio por resultado este libro de la conquista de la ciudad a la apropiación de la palabra, que es un libro que Jesús prologó en 1987, y el prólogo de ese libro forma parte de Oficio de Cartógrafo. ¿Por qué cuento esto? Porque lo que quiero mostrar era cuán fuerte era en aquel momento el vínculo que tenía Jesús con prácticas de comunicación popular, no solo con la cultura popular que estaba presente en lo masivo, y de qué manera él se interesaba por estas perspectivas, y de qué manera estos diálogos que él mantenía eran enriquecedores para nosotros y para él. De hecho, cuando terminé yo mi ponencia, antes de que él hiciera sus comentarios, medio irónicamente y sonriendo, me dijo: suerte que hacías todo mal. ¿Por qué? Porque en lo que yo había expuesto, él logró percibir algo que sí estaba, y que era que yo planteaba las dimensiones tan ambiguas que había de lo popular y lo masivo en esa radio, en Radio Enriquillo. Por ejemplo, como los sureños planteaban que era una radio de ellos cuando sabían que no era. Cómo para ellos la propiedad del medio no era quien eran los dueños, la propiedad hablaba de otra cosa, y cómo ellos sentían que en las otras radios que consumían eran excluidos, porque si llegaban a pedir algo, no los hacían pasar, no les daban un vaso de agua fresca. En Radio Enriquillo sí. O cuando ellos mandaban un mensaje a la radio y decían que era urgente que lo pasaran, la radio paraba la programación y mandaba el mensaje, cosa que no ocurría en las otras radios. Los comentarios que Jesús hizo en el panel a mí me animaron a seguir trabajando, y en ese artículo, en esa ponencia que fue ya en Claxo, yo llegué a plantear estas cosas donde ustedes van a ver, ahí sí, que yo me había recuperado de alguna manera de aquellas anteojeras y tenía la marca del pensamiento de Jesús. Yo planteaba ahí: la comunicación alternativa no puede aislarse de un proceso más amplio, aquel donde se configura la cultura popular, entendida como el terreno donde se articulan la dominación y la resistencia, la destrucción y la creación de los sectores populares como sujetos históricos. Por eso, decía, la comunicación alternativa refleja la confrontación con el modelo hegemónico vigente, pero también el punto hasta el cual dicho modelo ha penetrado la conciencia y la práctica de los sectores populares. Y yo planteaba que teníamos que hacer un esfuerzo por no escindir la comunicación alternativa del modelo mediático, porque eso tal vez nos permitía comprender hasta qué punto, vivida desde lo alternativo, la comunicación masiva, en este caso las otras radios que escuchaban los habitantes del sur dominicano, se revelaba ante esos sectores como una cultura que tenía un carácter de clase que pretendía negar permanentemente, pero que no podía negar. De alguna manera, para mí, estos primeros diálogos con Jesús fueron el comienzo de mi manera de reflexionar sobre el comunicador como mediador. ¿Por qué? Porque la mirada de Jesús contribuyó a que en el campo de la comunicación popular
a que en el campo de la comunicación alternativa pudiéramos ir superando esquematismos, reduccionismos y aislamientos, ¿no? Que no aisláramos más las prácticas contrahegemónicas de la hegemonía, que no escindiéramos la palabra del pueblo como la palabra de un pueblo totalmente dominado o la palabra de un pueblo que tenía en sí todos los gérmenes de la liberación, sino que asumiéramos las contradicciones existentes, las mismas contradicciones que Jesús nos enseñó a ver, pero que nosotros pudimos comprender con el concurso de otros pensadores en esa época, que fueron claves en las prácticas de comunicación popular. Autores como Antonio Gramsci, autores como Michel de Certeau, que de alguna manera nos hicieron dejar de pensar la dominación como algo total, permanente, completo, sino nos permitieron entender que había procesos donde contradictoriamente se producía la hegemonía. Por eso, en esa comprensión renovada, yo empecé a trabajar y muchos diálogos tuve con Jesús respecto de esto. Empecé a trabajar la figura de los comunicadores populares, sobre todo la figura de los comunicadores de las radios populares. Yo ya en esa época trabajaba en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que agrupaba numerosa cantidad de estas radios. Y yo empecé a trabajar la figura de los comunicadores populares como mediadores en dos sentidos. Una, como actores situados en medio de condiciones y discursos contradictorios. Actores que reconocían esas contradicciones y asumían el desafío de trabajar a partir de ahí, dialogalmente, para producir un habla nueva y una nueva realidad. Esto fue una de las maneras con que yo empecé a pensar a los comunicadores como mediadores. Y la otra, los comunicadores como personas que comprendían que lo masivo era el ámbito de la comunicación popular. Es decir, la comunicación popular no existía en el vacío, porque vivíamos en sociedades masificadas y porque la construcción de alternativas no podía implicar la negación de lo que existía, sino que lo que existía y queríamos transformar debía cuestionarse, debía superarse, pero reconociéndola. Y realmente estas dos maneras de pensar la mediación que ejercían los comunicadores fue fructífera porque, sobre todo en el campo de las radios populares, pudimos de alguna manera reponer algo que era consustancial ese medio y que se había olvidado, y que era un medio de carácter masivo, y un medio que formaba parte de la historia cultural de nuestros pueblos, porque la radio había sido parte de los procesos de socialización de los pueblos de los países de todo nuestro continente. Fíjense lo que además planteaba Jesús en 1983 respecto de la comunicación popular, y que fue algo que reafirmó esta manera en que yo planteaba a los comunicadores populares como mediadores. Ay, pero se me fue. En una entrevista que le hizo Luis Gonzaga Mota, un compañero que en esos años trabajaba en CIESPAL, en CIESPAL, bien digo, le hizo una entrevista en la revista Chasqui, número 8, y Jesús decía esto: hablar de comunicación popular es hablar de comunicación en dos sentidos, de las clases populares entre sí. Y cuando digo clases, estoy entendiendo los grupos, las comunidades, incluso los individuos que viven una determinada situación de clase. Pero estoy hablando también de la comunicación de las clases populares con la otra clase, con aquella contra la cual se definen como subalternas, como dominadas. En ese sentido, decir comunicación popular es decir básicamente el conflicto. Fíjense que esa idea de comunicación popular
que trabajaba Jesús, a mí me permitía reafirmar la idea de los comunicadores populares como mediadores. ¿Por qué? Porque eran los que mediaban para que las clases, los grupos populares se comunicaran entre sí. Y eran al mismo tiempo los que mediaban para que se produjera esa posibilidad de que ellos hablaran aun cuando no estaban presencialmente, ¿no es cierto? No era, Jesús no estaba refiriéndose a que la comunicación popular era presencial y que por eso la gente se juntaba a hablar. Él estaba aludiendo a que había modos de comunicar para acercar a los iguales, a los que padecían las mismas situaciones. Y ese fue uno de los temas centrales que yo trabajé con medios y con organizaciones de comunicación popular, las radios especialmente, como digo, en muchas investigaciones y en muchos procesos formativos. En 2009 y en 2010 fue curioso porque me vi obligada a hacer como una síntesis de lo que yo venía trabajando sobre la cuestión, porque en esos años hubo dos acontecimientos importantes. La 13ª Asamblea General de ALER, que se hizo en Quito en 2009, y la 10ª Conferencia Mundial de AMARC, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que se hizo en La Plata en 2010. Y en los dos casos me pidieron a mí que dictara una conferencia tratando de plantear cuáles eran los principales desafíos de las radios populares. Y a mí me pareció que era el momento de plantear que los principales desafíos que tenían las radios populares era su papel de mediadoras, justamente. Y en ambas conferencias trabajé cuestiones parecidas. ¿Cuáles eran esos principales desafíos que yo planteé? Uno, que las radios tenían que, como mediadoras, producir el reconocimiento, poder reconocer la diversidad de opresiones y exclusiones que se sufrían en nuestras sociedades y la diversidad de demandas y estrategias con que ellas se enfrentaban. Contra los discursos homogeneizadores e igualadores de lo popular, que son muy frecuentes, en general lo popular es presentado, ¿no es cierto?, en los medios masivos, por ejemplo, pero no solo en los medios masivos, a veces también desde políticas del Estado, lo popular es presentado como algo uniforme, ¿no es cierto?, simplificadamente. Yo creía que a pesar de que entrar en particularidades podía difuminar la comprensión general, la comprensión global de los problemas, me parecía que si se opacaba o si se minimizaba las diversidades, podían reforzarse las exclusiones. Es decir, podíamos recaer en una representación de lo popular como uniforme, cosa que no es así, y que es como a veces se la representa negándoselo. La otra cuestión que yo planteaba respecto de las radios populares como mediadoras es que tenían que ser, por eso mismo, contenedoras de la pluralidad de expresiones que reivindican otro orden posible. ¿Por qué yo planteaba esto? Porque a veces en las radios pasaba que se daba lugar, se daba cabida a los que pensaban iguales, no a los que pensaban diferentes, a pesar de que fueran sectores que sufrían explotación y que luchaban por sobreponer esas situaciones. Esas características de la mediación de las radios producían otras, hacían que había que pensar, que pensáramos las radios como espacio de agregación, es decir, lugares donde las demandas y propuestas dialogaran entre sí. Las radios como puentes que permitieran reconocer parentescos, establecer convergencia y que permitieran también que se expresaran las contradicciones y hasta los antagonismos irreductibles. Se realizaba para mí así, de este modo, esa condición de la comunicación popular de la que hablaba Jesús, que era la comunicación de las clases o de los sectores populares entre sí. Frente a una lógica del poder que en general fragmenta y aísla,
que impide conocer causas y menos pensar estrategias colectivas, las radios populares en esta función mediadora tenían que permitir comprender las regularidades, las equivalencias, y esto era un verdadero servicio que las radios proveían, brindaban a los sectores populares. Pero esa función mediadora se expresaba en otro servicio también, para decir de alguna manera esa palabra, otro servicio a los sectores populares. ¿Cuál era? Sectores populares o movimientos sociales emergentes que tenían a veces muy pocos recursos, ¿no? Muy pocas condiciones para hacer ciertas tareas. Entonces, una de las funciones importantes de la radio eran convertirse, yo decía, en espacios estables de encuentro. ¿Qué quería decir con esto? Lugares de convocatoria, de archivos de datos, de memoria viva de las luchas, de amplificador a nivel regional, nacional, incluso internacional, de protestas, de demandas, de propuestas. Es decir, las radios como un lugar donde materialmente los movimientos sociales, los movimientos populares pudieran confluir y pudieran enriquecerse. Además de mediar entre el mundo popular, haciendo todo esto que yo planteaba, evidentemente, y como decía Jesús, las radios populares mediaban entre otros. Mediaban en la medida en que mostraban lo popular ante el poder, con quienes los sectores populares confrontan, pero también ante posibles aliados, es decir, sectores que podían abrazar, asumir las causas de los sectores populares. Y en ese sentido, las radios populares, para mí, actuaban como mediadoras, canalizando eficazmente esos nuevos discursos. ¿Qué quería decir yo cuando decía canalizar eficazmente los nuevos discursos? Primero, que las radios populares tenían que ser escuchadas, porque si no eran escuchadas, no podían representar ni mostrar los sectores populares ante nadie. Y segundo, que la eficacia tenía que ver con el diseño de estrategias que permitieran una oportuna intervención comunicacional y política. Es decir, no es cuestión de comunicar de cualquier manera y en cualquier momento algo. Por todo ello, desde su condición mediadora, para mí, las radios populares se convertían en medios que disputaban las agendas políticas y culturales que se construían desde los medios hegemónicos. Fundamentalmente brindando informaciones ocultas, tergiversadas, incompletas, es decir, haciendo un camino que permitiera superar esa mediocridad de la información social de la que solía hablar Herbert Schiller. Hasta acá, si ustedes quieren, esta idea de mediación que yo trabajé en la comunicación popular, en los medios, en las radios populares, en los comunicadores populares, a partir de este modo de pensar la comunicación popular que venía de la mano del pensamiento de Jesús y de otros teóricos y de otras, y de muchas experiencias y de muchas prácticas, ¿no es cierto? Jesús, en aquellos tiempos, vinculado a su tarea estrictamente académica, también vinculaba la comunicación popular a la formación de comunicadores. Fíjense ustedes cómo lo hacía, y antes de decir cómo lo hacía, voy a decir esto, que este fue otro nivel donde tuvimos un diálogo muy intenso. ¿Por qué? Porque yo en el 1985 volví a mi país, ahí me reincorporaron en la universidad, igual que a todos los compañeros que habían echado, y a partir de ese momento de ser reincorporada a la universidad, una universidad que había vivido unos tiempos de oscuridad terribles, no solo cerrados al pensamiento latinoamericano, sino cerrada físicamente, nuestra escuela había estado clausurada.
nos preguntábamos fuertemente cómo era ese comunicador que debíamos formar, cómo podían transformarse los planes de estudios que venían de la época dictatorial. Y fue también un tiempo en que en América Latina, gracias a la FELAFAX, federación a la que Jesús asesoraba en este tema de la formación académica, empezaron a haber interrogantes muy fuertes en relación a la formación de los comunicadores. Yo participé en muchos talleres de la FELAFAC, conduje muchos talleres de la FELAFAC sobre este tema, y ese fue otro lugar desde el cual conversamos muchísimo con Jesús. Fíjense cómo él, en una conferencia que dio en el año 1999 en la Bienal de Comunicación de Cartagena, recordaba cómo habían hecho ellos allá en la década del 70, en el 75, 76, cuando elaboró con otros colegas en la Universidad del Valle de Cali los planes de la carrera de comunicación. Miren lo que él decía: el segundo ingrediente de configuración del oficio del comunicador fueron las nuevas demandas de comunicación que venían de los sectores populares y que no cabían ni en las lógicas de los grandes medios ni en las propuestas de un Estado clientelista y caciquil. Nos sentíamos ante el reto de dar forma a las demandas e iniciativas de lo que en ese tiempo se llamó comunicación y educación popular o comunicación alternativa, que es lo que, andando el tiempo, se convertiría en las radios y televisiones comunitarias. Pero en esa conferencia, donde reconocía que uno de los lineamientos, que una de las problemáticas que ellos habían tenido en cuenta al hacer el plan de comunicación de Cali había sido estas demandas que venían de estas prácticas, en esa conferencia no llegó a compartir lo que años antes, en esa entrevista que concedió a Chasqui en el 83, había dicho, y que mostraba un Jesús absolutamente desalentado por lo que ocurría con esa posible articulación de la comunicación popular y alternativa y la academia. Fíjense lo que decía Jesús: la academia, la universidad necesita de esquemas, necesita de recetas, de manuales de la inseguridad. Y bien, el estudio de la comunicación popular no se puede hacer con esquemas. Es ante todo una ruptura de esquemas. En este sentido, los riesgos que deben ser corridos en el plano teórico y en el plano práctico para asumir en serio el estudio de la comunicación popular chocan con la tendencia tanto de profesores como de estudiantes a unos saberes organizados, tematizados, convertidos en esquemas y en recetas. Y después, obviamente, decía que tampoco se avenía el estudio de la comunicación popular con la organización académica rígida, donde no había posibilidades de que los estudiantes y los profesores participaran de las prácticas de comunicación popular. Y él decía, en este sentido, introducir la problemática de la comunicación popular en las escuelas de comunicación no es introducir un tema más, no es introducir otro modo más de comunicación, es cambiar el modo de pensar la comunicación. Ese desaliento que ya en el 83 Jesús tenía, yo creo que lo conservó toda la vida. Yo también lo he conservado, pero he hecho mucho más esfuerzos que él en ese sentido para que esa articulación fuera posible. Porque realmente Jesús va a abandonar en su obra, más o menos por estos años, la problemática de la comunicación popular, pero no va a abandonar la problemática de la formación de comunicadores. La problemática de la formación de comunicadores, la discusión sobre los oficios, sobre la profesión del comunicador, él le siguió preocupando toda la vida, estrechamente relacionada con los medios masivos de comunicación y con el campo de las políticas de comunicación y de cultura. Y tanto le preocupó que apareció menos, esto es muy interesante para mí, menos en textos académicos y mucho más en intervenciones públicas o en artículos que, como el que ustedes leyeron, él llamaba manifiestos. ¿A qué le llamaba el manifiesto?
Aquel tipo de texto, dice Jesús, en el que se dibujan con radicalidad los trazos de un proyecto político y o cultural. Entonces, en lo que me queda a mí de esta exposición, lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes las claves, los aspectos centrales de esos manifiestos. Uno de esos manifiestos es el texto que está en el repositorio, que ustedes a lo mejor ya han leído, los oficios del comunicador, y hay otros textos, algunos de ellos están refundidos en este. Jesús dice que este texto es un verdadero texto en el sentido de tejido, porque acá hay refundidos varios otros. Bueno, hay algunos que yo he escogido que están refundidos acá y otros no, que son textos aparecidos, algunos en este libro que se llama Pretextos, que son conversaciones sobre la comunicación y sus contextos, un conjunto de entrevistas y conferencias que reunieron en la Universidad del Valle, en Cali, en 1995, lo publicaron, y ahí hay algunos textos que son muy interesantes a mi gusto. Está por unas políticas de comunicación en la cultura que, perdón, Jesús presentó esto en un seminario que hubo en Lima en el 88 sobre políticas culturales. Luego hay una conferencia que dio en Colcultura en Bogotá en el 89, de los intermediarios a los mediadores. Los estudios de comunicación en la encrucijada actual es un texto clásico. Él lo produjo como asesor de Felafax en 1990. Yo creo que salió publicado en Diálogos de la Comunicación de Felafax, si no me equivoco. Hay una conferencia muy bonita que dio en la Biblioteca Piloto de Medellín en el 93, Comunicación y Modernidad en América Latina, que también es un texto que él ha repetido muchas veces. Y luego está este texto, un texto tan querido, Poner este roto país a comunicar, que fue la conferencia que dio en la Universidad Javeriana en 2005 Jesús cuando recibió el doctorado honoris causa. Fíjense ustedes que son textos que van desde 1988 a 2005, hay otros posteriores. Bueno, de hecho se reedita en el 2011 el que ustedes tienen, ¿no es cierto? Pero digo, hay una enorme cantidad de años en que Jesús va a estar trabajando esta problemática. Ahora bien, ¿desde dónde piensa Jesús en estos textos la figura del comunicador? En primer lugar, la piensa desde lo que él llama la organización mercantil de la cultura. ¿Qué es esto? Jesús va a plantear en muchos trabajos que lo que ha hecho el mercado con la cultura es producir una división muy clara, muy tajante entre productores y consumidores, entre creadores y públicos, como si esa división fuera natural y se tratara de ámbitos separados, y de alguna manera jerarquizando uno de esos ámbitos, instalando en el ámbito de la producción o de la creación la idea del protagonismo, mientras que en el otro ámbito no habría más protagonismo que el del consumo. Esa división que no es natural si uno piensa la cultura como la pensaba a la Williams, Jesús, es decir, la cultura como ese conjunto de significados producidos colectivamente en una sociedad donde todos somos productores de sentido. En esa división que instala el mercado y que en eso consiste la organización mercantil de la cultura según Jesús, ahí se instala y opera para Jesús el comunicador que él llama intermediario. ¿Quién es ese comunicador intermediario? El que profundiza las barreras. Fíjense lo que dice Jesús. El intermediario se instala en la división social y en lugar de trabajar por disolver las barreras que alzan y refuerzan las múltiples formas de la exclusión sociocultural, defiende su oficio.
establecer una comunicación que mantenga a cada cual en su posición, una comunicación en la que los creadores no vayan a perder su distancia y el público su pasividad. Ese intermediario es llamado en otro texto por Jesús oficiante de un culto. Es decir, un protagonista dotado de poder. Y no hay ninguna ingenuidad en el lenguaje de Jesús. Cuando uno se fija, cuando uno repara en qué quiere decir culto, cuál es la definición de culto, uno encuentra que puede ser definido de esta manera. Esto es una definición de diccionario, ¿no? Serie de ritos o celebraciones como forma de homenaje o reconocimiento a divinidad, personas u objetos con características sagradas. En ese sentido, el culto forma parte en las religiones de las obligaciones. Obligaciones que si no son cumplidas por los feligreses, los hace impíos. El no asistir a los cultos lo separa a uno de la comunidad de los fieles. Y yo me pregunté cuando leí esto, ¿cuál es el culto? ¿Cuáles son los ritos que celebra ese comunicador intermediario? Es el de los consumos masivos. Si no participamos en los consumos masivos, quedamos fuera del juego, quedamos fuera de la socialidad de nuestra sociedad. Dejamos de pertenecer a la comunidad de estas sociedades mercantilizadas, de esta cultura masiva. En suma, el intermediario, este que oficia ese culto, es el que garantiza la reproducción mercantil. Como dice Jesús, el comunicador intermediario, voz de su amo, ilusionista que cree poder hacer comunicar a los que mandan con los que sufren sus abusos, o a los creadores y a los consumidores, sin que en esas relaciones de poder nada cambie. Iluso que se cree que comunicando a las gentes puede ahuyentar los conflictos y que todo siga igual. Frente a esa figura, una figura tan descaradamente potente, diría yo, y una figura que realmente representa tanto estos comunicadores hegemónicos de nuestra sociedad, Jesús va a proponer la figura del mediador, que cuando yo la caracterice ustedes van a ver que tiene muchísima relación con esa manera con que yo planteaba desde la comunicación popular la idea del comunicador mediador. El mediador se caracteriza por su compromiso social. Es alguien que reconoce las contradicciones. ¿Se acuerdan que yo decía, el comunicador popular para mí es alguien que reconoce las contradicciones? ¿Cuál? La contradicción fundamental, el peso del sistema de dominación y la voluntad de transformación, dos movimientos contradictorios. Bueno, para Jesús, la principal contradicción que reconoce el comunicador mediador son, por un lado, las limitaciones que impone el sistema comunicacional existente y por el otro lado, su propia posibilidad de comunicar y la posibilidad de comunicar de los demás. Fíjense ustedes lo que dice. A diferencia del intermediario, el mediador se sabe socialmente necesario, es decir, comprometido, pero culturalmente problemático, en un oficio ambiguo y hasta contradictorio. Trabajar por la abolición de las fronteras y las exclusiones es quitarle piso a su propio oficio. Buscar la participación de las mayorías en la cultura es acrecentar el número de los productores más que de los consumidores, incluido el consumo de sus propios productos. Por eso, el comunicador mediador va a decir, es aquel que asume como base de su acción las asimetrías, las desigualdades sociales y culturales que tensionan, desgarran toda comunicación y entiende su oficio como el trabajo y la lucha por una sociedad en la que comunicar equivalga a poner en común, o sea, a entrar a participar y ser actores en la construcción de una sociedad democrática. Yo dije hace un rato que Jesús había abandonado la problemática de la comunicación popular y alternativa en su obra. Fíjense en cómo la va a recuperar desde acá, desde pensar
a los comunicadores, porque en suma lo que nos está diciendo Jesús es que este comunicador, mediador, es el que asume que hay que construir una sociedad donde se pueda poner en común, donde se pueda construir la democracia con las palabras de todos. Hay otro lugar desde el cual piensa la figura del comunicador, Jesús, y es desde otra de sus categorías clásicas, desde la centralidad que tiene la comunicación en nuestras sociedades y el papel que tiene la comunicación en la modernización tecnológica y económica, en la redefinición de las relaciones entre lo público y lo privado. Es decir, desde esas transformaciones que sufren esas tres dimensiones que a lo mejor ustedes se acuerdan cómo Jesús las puso en juego en el prólogo de 1998 de los medios a las mediaciones. Esas tres dimensiones que son la socialidad, la institucionalidad y la tecnicidad. ¿No es cierto que decía Jesús? Esas tres dimensiones de la sociedad están absolutamente transformadas en este momento. Hay una clara primacía del mercado y de los dispositivos tecnológicos que remodelan la vida cotidiana y los modos en que se produce el poder. Y en ese escenario, él también va a plantear dos figuras. Una es el intermediario, de nuevo, que es el comunicador funcional a la racionalidad mercantil. Es decir, esas figuras, esos comunicadores que legitiman un orden social al que solo el mercado y las tecnologías permitirían darse forma. Eso por un lado. Y frente a ello, el mediador, que acá para Jesús se recubre con la figura del intelectual. Aquel que es capaz de sustraerse, dice Jesús, del acoso del inmediatismo de la actualidad, que él considera que es uno de los rasgos, ¿no es cierto?, de la sociedad esta infectada de información, para poner contexto social e histórico y sobre todo una distancia crítica que le permita hacer comprender a los ciudadanos el sentido y valor de lo que acontece. A partir de esto hay otro aspecto que Jesús plantea a partir de la centralidad de la comunicación y que a mí me parece que es muy interesante, y es la contradicción que vive. Él hablaba de Colombia, pero yo hago desde mí la extensión de esta contradicción, por lo menos a Argentina y creo que a muchos países de América Latina. La contradicción existente en nuestros países. Somos países interconectados e informatizados altamente y al mismo tiempo, decía Jesús, países divididos, rotos cultural, política y socialmente, con diferencias y distanciamientos insoportables. Y de ahí, por eso, él va a producir una nueva noción de mediador. Primero va a postular que hay una tarea que es absolutamente prioritaria para los comunicadores, que es tejer los relatos donde este país, Colombia, decía él, se pueda poner de ver a comunicar. Yo lo extiendo, como dije recién. Y entonces el mediador, decía Jesús, será el comunicador que se tome en serio esa palabra. Pues comunicar, pese a todo lo que afirmen los manuales y los habitantes de la posmodernidad, ha sido y sigue siendo algo más difícil que informar. Es hacer posible que unos hombres reconozcan a otros, y ellos en doble sentido, que les reconozcan el derecho a vivir y pensar diferente y que se reconozcan como hombres en esa diferencia. Es el mismo sentido de contar que planteó en su conferencia cuando le dieron el doctor honoris causa en la Universidad Javeriana. Contar en el sentido de decirle unos a otros las cosas y contar en el sentido de ser tenidos en cuenta. Fíjense ustedes entonces cómo para Jesús, si bien la formación de los comunicadores, el oficio del comunicador, la profesión del comunicador fue una cuestión académica, fue mucho más que eso. Fue una cuestión política y ética.
Y ahí es donde yo siempre sentí otro nivel de coincidencias muy fuertes con Jesús, a pesar de que también este fue uno de los terrenos donde teníamos algunas diferencias, porque en términos políticos teníamos caracterizaciones bien diversas con Jesús sobre, por lo menos, lo que era la política en Argentina y lo que ocurría en mi país. Pero, ¿cuál era el nivel de coincidencias que teníamos? Después puedo hablar de las diferencias. Pero, ¿cuál era el nivel fuerte de coincidencias con Jesús? Que nos preguntábamos cuál era el comunicador que necesitaban nuestros países en un momento dado, no en términos abstractos de carreras de comunicación, sino los países que necesitábamos en nuestra realidad en un momento dado. Y para mí esa fue una problemática muy acuciante a partir de 2009 en Argentina. 2009 fue un año importantísimo en Argentina porque se promulgó una ley, se dictó una ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vino a reemplazar la ley que todavía teníamos de la dictadura, de la época de la dictadura en materia de radiodifusión. Y entonces, en esta ley se propuso desde el Estado, ¿no es cierto?, desde una ley, adoptar el paradigma de los derechos humanos. Se plantea en esa ley que la comunicación es un derecho humano colectivo, no individual. Y esto nos ponía en la situación de decir, bueno, ¿qué cambia esta ley que determina en nuestro país que la comunicación es un derecho humano? ¿Qué cambia en la academia? ¿Qué cambia en el modo de formar comunicadores? ¿Cambian algo o no cambian algo? ¿O no cambian nada? Y hubo 2 encuentros nacionales de estudiantes de comunicación. En este país los estudiantes de comunicación, ahora en la pandemia no, pero antes de eso sí, se reúnen todos los años en encuentros muy interesantes. Y me invitaron, tanto en 2010 como en 2012, para reflexionar sobre esta problemática. Y en esas charlas yo decía que había sido enormemente positivo que las universidades argentinas se hubieran metido de lleno en el debate por esta ley, tanto porque formábamos parte, algunas universidades, de la Coalición por una Comunicación Democrática, que fue la entidad de la sociedad civil que alentó esta ley, que le dio sustento y le dio sustento político muy fuerte. Y además, las universidades, apenas se promulgó la ley, se declararon a favor de ella y de su contenido y de esta idea de que la comunicación era un derecho humano colectivo. La pregunta era, muy bien, las universidades están todas de acuerdo, pero ¿ha cambiado algo? Lo que yo notaba era lo que decía Jesús sobre la comunicación popular. Había entrado como tema, pero no se trata de que la comunicación como derecho humano entre como tema y que una ley entre como tema de una materia, sino que ella cambiara o pudiera cambiar la concepción de la comunicación. Y nosotros notábamos que eso no se había producido. Y nos preguntábamos, ¿cómo hacemos para ir a contrapelo de esa figura del comunicador intermediario caracterizada por Jesús? Y que era necesario desterrar de la formación para poder alcanzar los derechos de comunicación. Y entonces en esos encuentros yo hice varias proposiciones. Garantizar el derecho a la comunicación, para mí, era repensar la figura de los intermediarios como figura profesional. Había que modificar las ideas muy instaladas y muy naturalizadas que concebían a los profesionales de la comunicación como dueños, por delegación, ¿no es cierto?, de un derecho que era de todos. Confrontar el sentido común instalado desde muchos medios, pero también en las carreras de comunicación y en muchas instituciones, que asociaban libertad de expresión, por ejemplo, con la libertad de los periodistas. Pero además, había que concebir el comunicador como un mediador, un profesional, acá decía yo, con conocimientos, aptitudes y actitudes necesarias ¿para qué? Para pensar y operar como facilitador y vehículo de una palabra colectiva.
contarse unos a otros, del que hablaba Jesús, diversa y plural, que se pudiera expresar en igualdad de condiciones, por muy distintas que fueran las condiciones en que todos vivimos. ¿Qué era eso de facilitar y vehiculizar la palabra colectiva? Eso quería decir varias cosas, yo las precisaba. Yo hablaba de que tenía que ser un profesional que pudiera identificar las diferentes voces, sus lugares y modos de enunciación, sus posibilidades o imposibilidades de aflorar en la escena pública, y que pudiera hacer dialogar esas voces, es decir, pudiera identificar conflictos, percibir distancias y diferencias, y todavía más, que esas voces se pudieran reconocer como legítimas, como escuchables. Y para todo esto, a mí me parecía que las mediaciones que había propuesto Jesús para que pudieran en las carreras de comunicación articularse el análisis y la producción, algunas de esas mediaciones eran muy necesarias. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas mediaciones. Unas de ellas, por ejemplo, eran la mediación de las estructuras sociales, otra la de las dinámicas culturales. Es decir, un comunicador tenía que pensar lo que ocurría desde esas mediaciones para poder hacer inteligible lo social, hacer inteligible los modos de estar juntos, que era esto que yo planteaba acá. Cómo reconocer quiénes existen, cuáles son las relaciones sociales, cómo se dan esas articulaciones. Al mismo tiempo, necesitábamos un profesional con conocimientos y aptitudes para construir su propio discurso. ¿A partir de qué? De los múltiples lenguajes, historias y tradiciones que constituyen la nación y su pueblo y los pueblos que lo integran. Y acá aparecían claramente otras dos de las mediaciones que proponía Jesús, que eran el análisis de las gramáticas discursivas y el análisis de las lógicas de producción. Es decir, cómo hacer inteligible cómo se producen socialmente los discursos, desde dónde, desde qué sentidos, desde qué tradiciones, desde qué historias. Asumir esas mediaciones claves para la enseñanza implicaba para mí redefinir o precisar algunas nociones. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, asumir que el sistema comunicativo era un espacio de expresión y puesta común de diferencias. Entender el conjunto de medios y redes de comunicación como terreno de distinción y conflictividad. Y esto hacerlo explícito. Asumir la convergencia como lógica central del sistema, la que articulaba medios clásicos con nuevos medios y redes, anteriores y actualizados modos de interacción y presencia en la esfera pública. ¿Por qué esto? Porque yo consideraba que existía, y sigue existiendo hoy, me parece, una peligrosa tendencia a pensar que el comunicador desaparece o es irrelevante por el reinado de esa figura incierta, pero que está tan de moda, que es la figura de los prosumidores, ¿no es cierto? Cuando en realidad, como Jesús decía, citando a Mauro Wolf, hay una grave desprofesionalización del oficio del comunicador hoy, que contribuye ¿a qué? A naturalizar lo dado, a encubrir las lógicas del poder, a encubrir fuentes, a encubrir los mecanismos por el cual se sostiene el sistema de comunicación masiva, a encubrir los mecanismos por los cuales la política se ha convertido casi en un espectáculo, etcétera, etcétera. Por eso se requieren comprender esas articulaciones hoy entre medios y redes, entre antiguas y nuevas formas. ¿Por qué? Porque ellas dan cuenta, me parece a mí, de nuevas sumisiones y engaños. Ellas están hoy en el corazón de las llamadas fake news, pero ellas también están hoy en el corazón de notables emergencias de nuevas posibilidades expresivas, de nuevos movimientos, nuevos modos de hacerse presente en el espacio público para muchos sectores. Por eso, la otra cuestión que teníamos que asumir, que eran las diferencias territoriales, regionales, étnicas, de género, generacionales, económicas, políticas y sociales, como base del pensar situado. Y para mí esta es una necesidad imperiosa
ante sistemas académicos cada vez más normalizados en nombre de estándares de calidad fijados muy lejos, ¿no?, de nuestras realidades, fijados en realidad en Europa, en la mayor parte de casos, y que al menos en mi país, al menos en Argentina, son sistemas académicos que desconocen la realidad multicultural de nuestro país, que niegan posibilidades comunicativas, por ejemplo, a las culturas originarias. Yo no conozco carreras de comunicación en las que se formen comunicadores en lenguas originarias, y sin embargo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoce a los pueblos originarios de mi país como sujetos públicos, como actores públicos que pueden tener sus propios medios de comunicación. Y esta a mí me parece que es una cuestión trascendental, la del pensar situado. Y yo quisiera terminar con esto, diciendo que me parece que esta idea del comunicador como alguien que piensa situadamente y que por eso debe ser formado situadamente, fue una cuestión que estuvo muy claramente en el pensamiento de Jesús, como se muestra en esta última cita que voy a hacer de él. Con esto termino, y que a mí me parece que pone en evidencia desde dónde estaba interpelándonos para pensar en el comunicador. Jesús decía en ese texto, en un artículo que se llamó Una agenda de país en comunicación, cómo escapar de esas fronteras con que la academia arma el muro que intelectualmente la distancia del país, sino exponiéndose a la escucha de lo que en este país suena, habla, grita, insulta, blasfema, al mismo tiempo que inaugura, inventa, oxigena, libera, emancipa, crea. Estamos exigidos de una nueva manera de pensar e investigar, que en medio de la frenética globalización que acosa las culturas nos exige reconstruir los sentidos locales, aún los de las prácticas y las dimensiones más mundializadas de la vida social, pues toda interacción cultural es realizada siempre por actores situados y los significados de las prácticas efectuadas o de los derechos reclamados siempre remitirán en últimas al uso, a los usos sociales, temporal y espacialmente arraigados. Bueno, yo acá termino mi rollo y les vuelvo a ver las caras, y aquí estoy con ustedes para que podamos conversar sobre todo esto. No tengo idea qué hora es, me voy a poner los lentes para ver la hora. Tenemos 20 minutos todavía. Tenemos 20 minutos. Bueno, creía que me iba a llevar menos tiempo, perdónenme. Bueno, ¿quién quiere opinar, preguntar, reclamar? No sé. Reclamar, eso. Se aceptan reclamos de todo. Rafael. Se aceptan. Aló. Ajá. Sí, bueno, Maritas, creo que ha sido una noche magistral. Valoro mucho todo lo que has podido contarnos, y creo que a partir de la lectura, que lo leí hace buen tiempo, y a propósito de tu valioso aporte, considero que hace bien seguir pensando en la formación de los comunicadores, ¿no? Y es tan pertinente pensarlo a partir de esta mirada latinoamericana, ¿no? Y estas expresiones que el maestro tenía sobre Latinoamérica, creo que sigue vigente, ¿no? Y de pronto ya no hacerlo solo desde nuestras universidades, ¿no? Sino enfocada en todo lo que implica, Latinoamérica, porque como hiciste, o como tú refieres, ¿no? Es vital pensar en el comunicador como un profesional que es capaz de contribuir, ¿no?, a hacer realidad el derecho de la comunicación, que es prácticamente lo que lo que has enfatizado hoy día, pero un derecho de la comunicación de todos, ¿no? Y eso creo que implica no solo trascender la perspectiva de la información, sino lo más valioso, que está vinculado a la recuperación de saberes, ¿no? Y para eso creo que el comunicador debería de ser un mediador, como tú lo propones, que se encargue de facilitar precisamente pues esa expresividad, ¿no?, que todos tienen.
y creo que ahí la clave está en la enseñanza, ¿no? Y cómo es que estamos enseñando, qué es lo que estamos enseñando, y este pensamiento crítico que tiene que estar insertado permanentemente, ¿no? Y quizá luchar también con este fantasma que nos amenaza de alguna forma y que está vinculado con lo técnico, ¿no? En cómo el comunicador es reconocido socialmente, laboralmente, y me refiero a esta instrumentalización de la comunicación que de todas maneras requiere repensar la formación y los contenidos, ¿no? Pero que en todo caso, esta demanda laboral también, también tendríamos que ir pensándolo no solo desde el sometimiento, ¿no? Sino desde lo que tú decías hace un momento, ¿no? Desde la creación. Y creo que ahí necesitamos responder al mercado laboral, pero también tenemos que contribuir a esa transformación de la sociedad, y eso amerita una transformación tanto de los docentes como de los estudiantes y ¿por qué no?, de los propios empleadores, ¿no? Finalmente, valoro mucho la recuperación de lo político y de lo ético en la formación de los comunicadores, pero creo que es vital que discutamos a nivel ontológico, ¿no? E insertemos la alteridad como una oportunidad para pensar nuestra relación con el otro. Y lo planteo porque en nuestras sociedades latinoamericanas, y lo digo quizá más por el Perú, se vive y se sufre todavía la discriminación, ¿no? Entonces, ese pensar situado que tú decías, esa subjetividad situada, va a hacer que empecemos a mirarnos de otra manera, reconociéndonos en esas posibilidades de comunicación, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho y bueno, es todo lo que podría decir. Gracias, Rafael. Creo que has enriquecido o ha sido muy interesante los puntos que has enfatizado. Me parece que son claves, ¿no? Así que gracias. José Miguel. Muchas gracias, Marita, por esta exposición muy Prende la coherente. cámara, José Miguel. A ver, Puedes. vamos a ver. Estoy aquí, sí, Ya. estoy por acá. Muy bien. Quiere esconderse, José Miguel. No, estoy en la casa armando el árbol de Navidad, mire. ¡Ah, qué bueno! Aquí es como costumbre hacer eso por esta época. Bueno, digamos, sugestivo y muy clave el tema del comunicador como mediador, ¿cierto? La pregunta es que a veces se piensa que solo la mediación se hace, se practica, se puede hacer en el trabajo comunitario, en apoyar los movimientos sociales, en trabajar con movimientos de LGTBI, con género, con todo lo que implicaría, digamos, actores y sujetos que están buscando la transformación social, ¿cierto? Uh-huh. ¿Será que hay otros escenarios, como tú lo planteabas, otros territorios donde es posible esa mediación? Digamos, sin la necesidad, sin necesariamente que los comunicadores estén trabajando en procesos comunitarios, porque es que en Colombia, por lo menos, y yo lo he visto en otros lugares de América Latina, son muy pocos los programas que efectivamente están trabajando, digamos, acompañando procesos y proyectos sociales, comunitarios, radios comunitarias, líderes, etcétera. Pero hay otra gente que aunque está trabajando, comillas, el mercado, ¿cierto? O el Estado, está haciendo también una labor importante en términos de políticas públicas, en términos de gestión de recursos, en términos de apoyar con capacitación, con fomento. O sea, hay como varias dimensiones de la mediación y varios escenarios y territorios, ¿cierto? Que hacen que ese perfil sea diverso, múltiple, y que no solamente, como a veces se cree, me parece de manera equivocada, se reduce a aquellos que acompañan o que hemos acompañado proyectos sociales y comunitarios, ¿no? Sí. Me parece que hoy, y las mismas carreras, porque uno diría, si no está trabajando en esos proyectos, se está trabajando para el mercado. No. Ojo, y no necesariamente es así, ¿no? No, incluso no. En los ámbitos nacional, en el tema internacional, por ejemplo, donde hay gente también trabajando, discutiendo, generando debate, política pública. O sea,
creo que es tan potente el concepto que me parece que se ha resemantizado con la experiencia, y me parece que también ha ganado mucho en términos de no centrarnos en una sola mirada, sino que hay múltiples maneras de entender el comunicador como mediador. Diría eso porque lo vengo trabajando con mis estudiantes en una asignatura que se llama Profesiones de la Comunicación. Y son chicos de organizacional, de publicidad, de periodismo, o sea, de otras profesiones u oficios, en donde desde el periodismo, por ejemplo, acaba un chico de hacer un trabajo maravilloso sobre los Montes de María, el Museo de la Memoria, allá en la costa norte colombiana, donde se requería un periodista que fuese capaz de narrar y contar esa experiencia a través de un documental, ¿cierto? Claro. Ahí está, y es del periodismo, no necesariamente del trabajo comunitario. Claro. Quería como hacer esa reflexión, Marita, porque me parece que hay que desmarcarnos solamente de una perspectiva y como mirar esas otras posibilidades en ese ejercicio que incluso vengo haciendo sobre el análisis de las profesiones y cómo se han cambiado, troquelado. Fíjate que lancé una idea una vez donde ¿será que el concepto comunicador social sigue siendo la categoría, el paraguas que abarca esa pluralidad de profesiones, o ha hecho aguas, está estallando y están apareciendo otros campos, otros terrenos que no necesariamente se llamarían comunicación social? En fin, ahí como para reflexionar, ¿vale? Sí, a ver, creo que es atinadísimo lo que aportas, José Miguel, porque justamente si yo distinguí en mi exposición los dos momentos, el modo de conceptualizar la mediación en la comunicación popular y luego los comunicadores en el campo académico, que fue esto último, fue justamente porque suele cometerse ese error que tú dices, creer que solo hay en las experiencias de comunicación popular o alternativa el desafío ético y político de que el comunicador sea un mediador. Mientras que tanto en el pensamiento de Jesús como en mi pensamiento, la mediación es nada más ni nada menos que el asumir una profesión que tiene vinculación con el cumplimiento de un derecho. Creamos en la universidad, a partir de esta ley, una especialización en gestión y producción de medios audiovisuales, ¿no? Gestión y producción de medios audiovisuales, es decir, televisión, cine, radio, no populares, sino de medios audiovisuales. Y planteábamos en el perfil de lo que queríamos formar esta dimensión del derecho. Y ustedes saben que la crítica que se nos hizo, luego remontamos la batalla, pero la crítica por la cual casi no se aprobaba la creación de la carrera era que no, que esto condicionaba, que no se podía plantear el oficio vinculado al cumplimiento de un derecho. Nosotros decíamos, a ver, pero lo dice la ley. Bueno, pero la ley, no, a ver, es una ley de la nación. ¿Cómo el Ministerio de Educación no va a aprobar una carrera que busca cumplir lo que dice una ley de la nación? Pero tenía que ver justamente con esto que decía José Miguel, el asociar a que eran ciertas personas comprometidas en ciertos procesos sociales de transformación o con los movimientos sociales los que se preocupan por derechos, como si no fuera una obligación de cualquier ciudadano y de las instituciones todas hacer cumplir las leyes, por lo menos. Y en mi país hay una ley que dice que la comunicación es un derecho colectivo. Entonces, a mí me parece muy atinado lo que tú planteas, y es más, la formación de los comunicadores como mediadores parte de esta realidad hoy muy pregnante, que es la que planteaba Jesús.
Hoy la comunicación es central y articula una serie de prácticas muy distintas. Articula procesos culturales, procesos educativos, procesos organizativos, empresariales. La comunicación se ha convertido central en la redefinición de la vida social. Y en todos esos campos el comunicador puede trabajar con la idea de que hay unos derechos a que las personas usen y produzcan sus propias capacidades para expresarse, para participar, para dialogar y demás. Y que él tiene que ser un facilitador de eso. Y para eso hay que saber mucho, justamente. No es muy fácil poder, ¿no? Lograr esas escenas participativas, dialogales, democráticas, si uno no tiene muchas herramientas de todo tipo, herramientas técnicas, pero también conocimientos de las realidades, de los conflictos, de los intereses, de la cultura. Entonces, esto complejiza mucho la formación porque ese comunicador va a trabajar en muchos campos, como dices tú, José Miguel, pero además requiere de numerosos elementos, de todas esas mediaciones, ¿no? de las que hablaba Jesús. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Me parece que está muy claro eso. No, excelente, creo que al plantearlo como lo retomas en esta dimensión ética, política del quehacer de los comunicadores, ¿cierto? Me parece clave. Y sobre el sentido de la profesión, ¿cierto? Que a veces, como Jesús en otros trabajos, criticó muchísimo la instrumentalización excesiva, claro. el trabajar para ser la voz del amo. Exacto, entonces por ahí creo que va me parece la necesidad de replantearnos el sentido de la campo en términos ético-políticos y eso totalmente le recobra el sentido en esas diferentes frentes de los que hemos trabajado, de los que hemos hablado. Exacto. ¿Vale? Por ahí es. Muy bien. Está Ana y luego Álvaro. Bueno, nada, yo me quedé ahí como un poco enganchada, digo, gracias por todo el recorrido, Marita. Me quedé enganchada con estos textos del 83, en donde se hablaba, ¿no?, de la comunicación popular en el ámbito de la academia, y me preguntaba cuál es tu mirada hoy, qué es lo que, digo, desde ese momento hasta ahora, en qué ganamos y en qué no ganamos, digo, porque... particularmente integro como algunos espacios, sectores, pero también la sensación es que siempre es como un pequeño nicho, ¿no? Como que uno se sienta a discutir de igual a igual con colegas, con docentes, con investigadores que piensan eso, una comunicación fragmentada, y que esta es la voluntariosa, ¿no? La que se trabaja con los sectores pobres. Es hasta amorosa, por decirlo, ¿no? Cuando en realidad estamos disputando una mirada de la comunicación como tejido, como disputa con distintos intereses, pero en la academia vos tenés un panorama más regional y eso, ¿sentís que eso se avanzó, que estamos como en el 83? ¿Y para dónde vamos? A ver, sobre todo en Argentina es lo que más yo puedo hablar, ¿no es cierto? No me gusta hablar de otros lados sin mucho conocimiento. Yo creo que se avanzó en un sentido en Argentina. Se avanzó porque hay algunos espacios universitarios, bueno, ustedes son uno, Entre Ríos es otro, con el área de comunicación comunitaria, bueno, Quilmes, ¿no? Y La Plata, con toda la labor de Claudia Villamayor y otros compañeros, ¿no es cierto?, en términos de especializaciones y de carreras específicas. En ese sentido, hay espacios universitarios donde la comunicación popular ha sido jerarquizada, alimentada, potenciada. Pero yo creo, y esto lo discuto mucho con Claudia, por supuesto, y con otras compañeras de esos campos, yo creo que no se ha logrado, y ahí te doy la derecha a vos, no se ha logrado efectivamente
el desafío que está contenido justamente en lo que dice José Miguel, me parece a mí. Ha quedado la comunicación popular, que tiene esta dimensión de la mediación entre sectores, esta dimensión de no reproducir la voz del amo, sino que florezcan las voces de todos, etcétera, etcétera. Este talante democrático, ¿no es cierto? Este talante humanizador de la comunicación popular, que es lo típico de ella, ha quedado como un dato, como un tipo de comunicación, y no, como dice Jesús bien, no realmente como lo que es comunicar. Cuando dice Jesús, los mediadores son los que se toman la palabra comunicar en serio, porque comunicar no es sino posibilitar que un uno se vincule con un otro. Y ese nexo es un nexo que siempre será el nexo del intercambio, la interacción, el diálogo, etcétera, etcétera. Comunicar en serio es eso. Entonces, no hemos logrado que esas nociones que son propias de la comunicación popular, yo lo planteé hace mucho tiempo, cuando me dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Mendoza, mi conferencia fue sobre eso. No hemos logrado que la comunicación popular sea algo más que un tema, en este caso unas carreras, e impacte epistemológica y nociológicamente en nuestras carreras. Eso no se ha logrado. Y yo creo que no se va a lograr. Me permito ser bastante desconfiada al respecto. ¿Por qué? Y bueno, porque las lógicas académicas e institucionales están modeladas en profundas desigualdades, en profundas jerarquías. Y tenemos esas marcas. Entonces, bueno, a lo mejor un día ocurre, pero digo, va a haber que dar batallas muy fuertes. Y como decía José Miguel recién, esto implicaría unos debates con docentes, con profesores, pero no solo eso, con un montón de espacios sociales, de espacios culturales donde esto se pudiera reconocer. Yo creo que sí ha habido en algunos casos algunos avances bonitos a nivel de medios públicos. Jesús, por ejemplo, estaba muy preocupado por los medios públicos de Colombia y tiene intervenciones muy lindas sobre los medios públicos, sobre la televisión pública. Hicieron propuestas muy interesantes con Omar Rincón, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros las utilizamos acá para pensar los medios de la universidad. Yo creo que en el caso de los medios públicos, por ejemplo, eso es muy interesante pensar, cómo los medios públicos serían un caso clave, que no son medios de comunicación popular, son medios públicos, digo, gobernados por el Estado, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa que sean medios públicos? Que tienen que ser medios de todos, donde esté toda la expresividad social, de todos los sectores, con todas las contradicciones y diferencias. Y hay medios que han ido trabajando en ese sentido, poquísimos, pero hay casos. Entonces a mí me parece que hay que seguir batallando, claro. Álvaro. Bueno, primero, muchísimas gracias, Marita. Es un refresco de ese paso universitario y de toda una vida de docencias también, y de retomarnos en nuestras funciones y retomarnos también en aquellas cosas perdidas, ¿no? En esas utopías a veces maltrechas, malgastadas, etcétera. Así que muchísimas gracias. Fue una exposición para mí muy reflexiva, y hay tantas cosas que quedan. Entonces tengo así como cosas puntuales, no estoy pudiendo estructurarlas, pero te las voy lanzando porque me van dejando así como que huecos en varios puntos, ¿no? Dime. Una primera cosa es esta idea. Son dos ideas, creo, dos transversales que me están llevando. Una, de seguir pensando y seguir viendo la comunicación, la formación del comunicador como algo político, ¿no? Como algo exclusivamente político desde las políticas. El comunicador mediador como algo funcional, objetual, digamos, porque estamos viendo el comunicador mediador de las relaciones entre
un mediador, pues como lo acabas de decir, un sujeto que une a unos con otros, ¿no? Y eso yo lo veo como algo así muy funcional, ¿no? Muy funcional, muy que el comunicador debe tener la función de ser el que haga esto. Y a ratos siento que se deja al comunicador como algo, como el investigador, como el productor, como si fueran cosas que fuera de la lógica de la utopía fundamentalmente socialista y de lo popular, adquieren un adjetivo de malo, de no adecuado, de no correcto. Y no me parece tampoco muy justo esto, ¿no? Eso de dónde me deviene, de la idea de que evidentemente estas formas de comunicación se están dando, sobre todo creo que aquí en Bolivia tienes las universidades que van formando un poco más en audiovisual, ¿no? Otra universidad se especializa en comunicación corporativa, la otra en investigadores, un poco que el mercado se ha dividido para no tener una competencia sobre el mismo fenómeno, sobre el mismo tipo de comunicador, un poco que el mercado se ha dividido, ahora voy a dedicarme a hacer solo corporativos, ¿no? Y tienes como que dos versiones, los corporativos más populares, más para la comunicación corporativa del Estado y sus diferentes expresiones, y la otra que es la más común, que es la del corporativo empresarial, comercial, etc. Ahí me viene una primera pregunta concreta. ¿Hay una desideologización que lleva a esto? ¿Hay que volver a tomar esas ideologías? Y esas ideologías tienen que ser necesariamente socialistas, las utópicas, las de lo popular en los términos de los 60, 70, o tendríamos que empezar a ideologizar de otra manera. Segundo tema, sobre las ideologías y el comunicador mediador. La ideología como estos engaños que estamos teniendo de nuestros políticos actuales. Es decir, te muestro que soy socialista del siglo XXI, me meto a ser socialista del siglo XXI, pero en el fondo estoy siendo nomás capitalista, estoy siendo nomás liberal, estoy nomás formando exactamente en la realidad contra aquello que mi discurso lo está diciendo. Para mí, formaciones engañosas, ¿no? Muy abanderadas de lo ideológico en el discurso, pero en la vida real, pues comunicadores que terminan siendo favorables en contra al sistema. Otro de los temas es esto de lo erudito versus lo académico versus lo científico. Es decir, el comunicador mediador parecería que lo estamos queriendo alejar también de esta idea de que tiene todo el derecho de repensar el objeto de estudio. De pronto, si cambias el objeto de estudio o se lo especifica o se lo analiza, el comunicador también pues va a cambiar su función. Hace algún tiempo había las discusiones por aquí, por La Paz, sobre todo en Bolivia, en La Paz. Hay que crear una gran facultad de comunicaciones, de ciencias de la comunicación, con muchas carreras de comunicación. Ese era un poco el criterio. Hoy se está preparando, hay la idea de hacer en la Universidad Mayor de San Andrés unas jornadas, y una de las líneas de reflexión es esa: generar una gran facultad de ciencias de la comunicación y que cada una vea muchos objetos, ¿no es cierto? Ahí el comunicador mediador no entra. O sea, entraría no como este elemento que une, sino más bien como algo muy funcional nuevamente al sistema. Entonces, ¿no será que hay que pensar al comunicador, ya no comunicadores generalistas, creo que eso queda muy claro, pero tampoco comunicadores populares solamente, sino también comunicadores que vayan de acuerdo a otros ritmos, ¿no? Como por ejemplo las especializaciones. Y el otro tema que es no tan de fondo, pero también me parece interesante, es el mediador que va perdiendo por lo estético, va perdiendo, por el contenido, por ser popular, va perdiendo también estéticas nuevas, estéticas modernas, posmodernas o como se las quiera llamar. Es decir, soy popular en cuanto reproduzco
las mismas formas de expresión de mis abuelos, de mis ancestros, y sigo trabajando sobre lo indio, sobre las raíces, y hago mis chacanas, mis cruces andinas, y dejo de generar nuevas estéticas. Y entonces, en la vida real no funciona así. Estos chicos que cantan rap o que se ponen en la Ciudad del Alto a mezclar aymara con un rap más violento, pero que al mismo tiempo te pintan graffiti y al mismo tiempo son capaces de incendiar una central de policías, que eso es lo que ha pasado en el 2019. Estos chicos trabajan con unas estéticas mucho más diferentes. ¿Qué son estos? Son comunicadores, mediadores de una sociedad violenta también, y siguen siendo mediadores. Entonces, ese concepto del comunicador mediador, creo que si le quitamos su relación solo con lo funcional y lo vemos como lo mediador como algo fenomenológico, no solo ontológicos ni epistemológicos, sino como algo de los fenómenos que van pasando, el comunicador mediador fenomenológico, de pronto vamos a encontrar comunicadores, sociólogos, antropólogos, multidisciplinarios, que viene a ser otro tipo de comunicador. En suma, creo que son muchas líneas muy, muy diferentes. Creo que la Ana se estaba fijando en esto también, sí, por si acaso. Ese tipo de comunicador, ¿no? El que observa, el que critica, el que cuestiona, ¿dónde lo ponemos? Ya no es el mediador del que nos está proponiendo una vieja escuela de los 60, sino esta la tuya, la de Jesús Martín, que nos dicen, veamos nuevas cosas, pero leerlos en esta nueva perspectiva no es tan fácil. ¿Por qué caminos vamos avanzando entonces, Marita? Bueno, a ver, por empezar, yo creo que para responderte, yo primero necesitaría tener mucho más claro muchas de las cosas que me has planteado, que me parece que están planteadas de una manera, a mi juicio, no tan claras, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú dices, el comunicador popular es aquel que va a repetir lo de antes, eso, bueno, eso no sé dónde lo sacas tú, esa es una denominación de comunicador popular que yo no aceptaría, ¿no? El comunicador popular del que tú hablaste recién parece ser alguien que es el apegado a la tradición y no el joven que hoy trabaja nuevas estéticas. Yo de ninguna manera pienso ni la comunicación popular con algo que tenga que ver con el pueblo en un sentido romántico e historicista, para nada. Digo, la comunicación popular o la comunicación alternativa son estas prácticas que buscan la expresividad de lo social en su conjunto. En nuestros países la expresividad de lo social está hegemonizada por unos sectores. La comunicación popular lo que busca es restaurar la posibilidad de la palabra en autonomía, en libertad. La palabra de todos y todas, ojo, ¿no? Es decir, la comunicación popular no trabaja con los sectores populares pobres desposeídos. Hoy esa noción ha quedado muy superada por las ideas de subalternidad. La subalternidad está presente, no solo por lo económico, lo social, está presente por las condiciones de género, étnicas, raciales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces digo, ahí hay un nivel de análisis en lo que tú planteas que es interesante discutir. ¿A qué le llamamos comunicación popular o alternativa? Que puede haber muchas interpretaciones. La otra, que tiene ya sí que ver con los comunicadores como figura profesional, que yo insisto, a mí me interesan como figura profesional para demandarles algo. Porque yo, como universitaria, como académica, como maestra, como docente, sí creo que tenemos que hacernos cargo de cuál es el lugar desde el cual pensamos la universidad y la formación de profesiones en nuestras sociedades, ¿sí? Entonces, si yo me hago cargo de lo que yo políticamente quiero,
y digo políticamente, no es partidariamente, ¿no es cierto? Políticamente en términos de proyecto de sociedad, yo quiero una sociedad en la cual toda la labor académica que yo haga de formación de profesionales esté dirigida a que esos profesionales trabajen para el bien común. Tú me dirás, el bien común, ¿quién lo decide? Bueno, yo tengo un parámetro. Yo tengo un parámetro que no es ideológico, en un sentido puede serlo y en otro no. Es el parámetro de lo que mi sociedad, mi cultura está definiendo como el bien común. Yo hoy en comunicación en mi país tengo un parámetro, tengo una ley que dice que la comunicación es un derecho humano, ¿sí? Un derecho humano. No es una práctica cultural, es también eso, por supuesto, pero es derecho humano. Yo quiero trabajar de ahí. Pero es lo mismo, fíjate, te voy a poner otro ejemplo para que sea más claro. En la Facultad de Medicina de mi país, no se está formando a los médicos para que preserven el derecho a la salud. Y el derecho a la salud es un derecho constitucional en Argentina, ¿sí? Ahora, los profesionales en medicina no se forman para curar, para reconocer enfermedades y curar. Pero es el mercado el que hoy manda en las facultades en general de medicina. Hay pocas cátedras que tienen otra visión de la medicina. En ninguna se recupera los saberes de la medicina o la salud popular. Entonces, no se está trabajando para que la población pueda gestionar mejor su salud. Se está trabajando para un modelo de ciencia. Acá viene lo de las ciencias de la comunicación. Yo no creo que haya ciencias de la comunicación, este es otro debate. En tu exposición es otra discusión. Para mí la comunicación no es una ciencia, ni es una disciplina, para mí y para muchos. Hay otros que creen que sí. Entonces, con esto cierro, porque quiero decir que en lo que tú has planteado hay un montón de puntas interesantes y que hay que asumir para trabajar el tema del comunicador como oficio, como profesión y como formación. ¿Qué es la comunicación? Está en juego. A partir de lo que yo piense como qué es la comunicación, voy a pensar el comunicador. A partir de cómo conceptualice la comunicación, voy a pensar la enseñanza. Son cadenas de sentido. Y por eso tú tienes razón. Es un tema totalmente complejo. Y por eso los debates que podemos dar en este sentido tienen que ser debates situados. El debate que puede darse en Argentina sobre esto no es necesariamente el que se puede dar en Bolivia o en Colombia, porque hay tradiciones distintas, la academia es distinta, la realidad comunicacional es distinta y la historia de estos debates es distinta, ¿no? Entonces me parece que eso sí es interesante. Es un tema de gran complejidad donde están articulados múltiples niveles, pero yo sí creo dos cosas. La concepción de la comunicación es una, y justamente por eso Jesús en su obra siempre ligó lo que es el comunicador, no a lo que pasa dentro de la academia, sino a lo que pasa con la comunicación en la sociedad. Por eso él piensa la comunicación desde esos lugares que yo dije, la centralidad de la comunicación como organizadora de la sociedad, ¿no es cierto? Él no lo pensó desde la academia. Yo creo que pensar las profesiones o oficios desde la academia no sirve para nada, no tiene buen camino. Es endogámico, es mirarse la cola, ¿no? Morderse la cola como hacen los perros. Yo creo que tenemos que mirar la realidad iluminada por teorías, por perspectivas teóricas, para desde ahí decir, si esto pensamos que es la comunicación, y estas son las condiciones contextuales en que se ejerce la comunicación en un país, estas son las maneras que podríamos pensar el comunicador, ¿desde dónde? Y ahí tú dijiste algo muy bien, desde mi postura ideológica política. No hay lugares neutrales. No se piensa desde ningún lado. Todos tenemos un pensar situado y hay que explicitarlo. Y entonces puede haber distintas maneras de pensar, por supuesto, y hay que dialogar.
y podemos reconocer que pensamos distinto y que nos enriquecemos, ¿no? Si de verdad nos sentimos democráticos, esa es la otra. Porque hay gente, tú decías bien, hay gente que dice que es democrática, pero en realidad solo le importa su pensamiento, ¿no? Con lo cual estaría negando lo que hace. Entonces, Sí, bueno, no sé si te contesto, pero por lo menos me hago cargo de lo complejo de lo que planteaste. sí, bueno, primero, gracias. Segundo, que admitía de inicio que había un desorden. Tercero, me confirmas el desorden, pero creo que hay que mantenerlo porque en ese desorden terminas pues, llegando a lo mismo que yo llegaba, ¿no? Que lo popular hay que tenerlo claro, que lo ideológico tiene que primar, no hay que deshacernos, de que ese diálogo de lo científico y las ciencias no es, parece, la mejor vía. Pues comencé siendo lo caótico, pero terminaste reafirmando y te agradezco muchísimo. Ok. Bueno, no sé si es que alguien tiene algún comentario adicional. No, yo Sí. quería subrayar la apuesta, o sea, es que tiene que tener una apuesta, ¿cierto? De la formación, de la investigación, del papel de los intelectuales en la sociedad. O sea, no, aquí no se puede ser agüitas tibias, pues. Y me parece que ante el lugar estratégico que dice Jesús, que tiene la comunicación en la sociedad y que estamos formando gente para reproducir esa manera de hacer la comunicación, hay que pensar de otra manera, hay que insistir de otra manera. Y ese de ser mediador es, lo que él dice muy bien, es crear vínculo, tejido, red, conectar. Tú no eres el que vas, él es el protagonista ni el que va a hacer la comunicación, pero sí puedes facilitar esos procesos, esos proyectos, esas conexiones, que son proyectos políticos, ¿no? Proyectos sociales políticos, por supuesto. Entonces, a mí me parece que en eso sí hay que ser muy claros, que no se trata de aguas tibias, como ahora pasa en Colombia, hay muchas aguas tibias, ¿cierto? Y en medio de hacer la comunicación, recuerden ustedes que acá tenemos el enorme problema que muchos comunicadores que están en esa práctica han sido asesinados, los líderes sociales y los periodistas también, montones. Entonces Jesús habló en un momento entre el miedo y los medios. Sí. O sea, también en esa que tú dices, lo situado, lo territorial, también cómo ejercer la profesión, ¿cierto? En un contexto de guerra, de conflicto y de muerte, como pasa en Colombia. Ojo, estás moviéndote en un contexto del miedo, ¿cierto? Ejerciendo y atreviéndote a decir cosas que seguramente te pueden incluso silenciar, como pasa en este país, ¿vale? Marita nos ha hablado, ahora nos ha narrado casi 50 años de una reflexión por el derecho a la comunicación, ¿no? Y eso es lo que es. Eso es lo que es y es lo que tenemos que tener claros los comunicadores. La lucha de hace 50 años es diferente a la lucha de ahora. Los medios de hace 50 años son diferentes a los medios de ahora. Las condiciones de América Latina de hace 50 años es diferente a la de ahora. Ahora las dictaduras son diferentes, ¿no es cierto? Pero ahí están. Y entonces, bueno, para eso estamos aquí, para reflexionar, para entender y para contradecirnos también, porque si no, ¿cómo? Así que muchas gracias, Marita, muchas gracias a todos y un abrazo. Les esperamos. Gracias. Sí. No, digo gracias a ustedes por haber estado atentos, por estos aportes, por este diálogo que es enriquecedor, y bueno, yo muy contenta de volver a estar con los compañeros del CIESPAL tan queridos, como siempre. Bueno, ok. Yo les recuerdo que el martes tendremos pues esta reunión donde estará Pepe Lazo, que fue un compañero de Jesús Martín, y también estará Eduardo Gutiérrez con nosotros ese día para cerrar pues este seminario que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Marita, de nuevo, y muchas gracias a todos. Adiós a todos. Adiós. Buenas noches.